Entonces ahí los que quieran, insisto, esto es una sugerencia mía, porque de verdad que los expositores vale la pena, es gratis. Espero que todavía queden inscripciones porque a mí una colega ayer me avisó y me dijo, mira, inscríbete luego porque como es gratis, en el fondo hay que guardar el cupo, ¿no? Eh, pero la verdad es que se alcanzan los que les interesan estos temas, que también tienen que ver con lo que hemos estado hablando acá, ¿cierto? Etcétera. Pucha, si pueden, fantástico, ¿no? Si no, bueno, siempre hay oportunidades, pero yo creo que escuchar a Gross así es único, porque en otro contexto habría que ir a los congresos, ¿no? Que era como era antes, pues, o sea, no había posibilidad como de ver estas personalidades tan fácilmente, ¿no? Desde la comodidad de la casa, entre comillas. La pandemia también ha tenido su lado positivo, ¿no? Así que eso como aviso económico. Ya, ahora sí, vamos a lo nuestro. Profe, Déjenme ver. tengo ¿Sí? una pregunta de lo que usted dijo que iba a darnos el caso y el desarrollo. Perfecto. Cuando vayamos a trabajar eso con usted, ¿vamos a hacer como un tipo paso a paso? ¿O cómo más o menos va a ser la dinámica de la construcción de la revisión de ese caso? ¿O qué? Eh, ¿Cómo vamos a tú hacerlo? dices tú dices el día miércoles 7, Sí, donde aparece ahí la resolución del caso formativo, ese día. sí, Ya, ese día exactamente. vamos a ir paso a paso. Pauta en mano, en este caso pauta en computador. Vamos a ir como resolviendo la pauta punto por punto, muy detalladamente en el fondo. Ahora, si además surgen otras dudas del caso, pero obviamente dentro de la teoría del apego, ¿no? De los contenidos que hemos visto en el proceso, obviamente también, pues la idea es aprovechar de resolverlos, pero el desarrollo va a ser muy detallado en el fondo, pero con la pauta también, que es la que ustedes van a tener que usar después para resolver el otro caso. Así que sí, va a ser como pregunta por pregunta, concepto por concepto, de la misma pauta que yo les dejé en la plataforma. Vamos a ir siguiendo ese esquema, insisto, no es que no nos podamos salir de ese esquema, pero ese esquema es lo mínimo en el fondo. O sea, ese día en la mañana tenemos que poder, como entre todas y todos, ¿no? Esa es la idea, tenemos que poder como resolver cada una de esas preguntas en conjunto. Es decir, ya, entonces en esta pregunta, esta es la respuesta, comillas, ¿no? Más correcta, más cercana según los antecedentes del caso. Eso, así lo haremos. ¿Queda claro ahí? Ángela. Sí, profe, gracias. Perfecto, ya. Entonces, hoy día vamos, ¿cierto?, a la última patita más teórica que nos queda, que tiene que ver con las implicancias o aspectos como psicoterapéuticos, ¿no? De llevar en el fondo estos contenidos que hemos visto, teóricos del apego, hacia lo que tiene que ver con principios y tareas psicoterapéuticas específicas, ¿no? Entonces, vamos a partir comentando un par de cosas más genéricas para entrar luego, ¿cierto?, específicamente. Aquí recordar, ¿no? Y digo recordar porque se supone que para la segunda clase, ¿no?, ustedes tenían que leer uno de los papers asignados, que era este, que era el de apego, emoción y regulación emocional, que lo puse aquí solamente para recordarlo, ¿no? Donde aparecían, bueno, Muchas prácticamente, investigaciones. no, sí, muchas investigaciones, muchas de las cosas que hemos ido mirando juntos, ¿no? Pero obviamente que no es lo mismo la clase que profundizar con el texto mismo escrito, ¿no? Entonces, por eso digo recordar, ¿no? Recordar que la teoría del apego es vista como una teoría de la regulación emocional por muchos autores, ¿no? ¿En qué sentido? En que los estilos de apego reflejan las normas que determinan nuestras respuestas ante situaciones que nos trastornan emocionalmente. Es decir, cada vez que nosotros nos ocurre algo que nos perturba emocionalmente de manera importante, no cualquier cosa en el fondo, ¿no?
algo que realmente nos hace sentir en peligro, en problemas, amenazados, ¿cierto? Con el sistema de alarma así como activo, ¿no? Nuestro estilo de apego nos va a ir mostrando en el fondo cómo son nuestras respuestas frente a esas situaciones, porque dependiendo del estilo que tengamos, es más probable que respondamos de una forma o de otra, ¿no? Por eso es que muchos autores señalan esto de que la teoría del apego se puede describir como una teoría de la regulación del afecto, ¿no? Y una de las definiciones más clásicas de regulación emocional, que es de Thompson, ¿no? Señala que la regulación emocional es el proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de los estados afectivos internos y los procesos fisiológicos, a menudo con el objetivo de alcanzar una meta, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos en una situación que puede ser perturbadora, que nos puede causar ciertas emociones del tipo que sea, porque también podrían ser emociones de alegría, que son intensas, entonces nosotros empezamos a hacer este proceso de ver qué hacemos con esa emoción en el fondo. A veces, en realidad, queremos mantener la emoción, otras veces queremos modularla, regularla de una manera, otras veces queremos cambiar la ocurrencia de esa emoción, otras veces queremos cambiar la intensidad, por ejemplo, estamos contentos y a veces las personas quieren estar más contentas, ¿no? O cuando están, cuando están tristes, las personas a veces quieren estar más tristes, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Entonces, todo ese proceso que implica como manejar la emoción que uno está teniendo o la duración de esos estados afectivos, ¿cierto? Etcétera, van a entrar en este proceso de regulación emocional. Y siempre esto tiene un objetivo final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si ustedes, imagínense que ustedes van con su mejor amigo o amiga, ¿no? O sea, que están conectados, ¿no? Con su mejor amigo o amiga cuando den esta prueba de esta materia, el 19. Y entonces conversan, ¿cierto? El día anterior y dicen, chuta, ya estudiamos juntos, qué sé yo, ya conectémonos, listo, preparan todo, estudian, ya, súper bien. Pero resulta que el otro día, ¿cierto? Como esta cuestión es el resultado sale al tiro y supongamos que uno tiene un 7 y el otro tiene un 3. Y resulta que estudiaron juntos y todo, ¿no? Y además es el mejor amigo o amiga, entonces el mejor amigo, y ustedes están súper felices porque sacaron un 7, ¿no? Y el amigo les cuenta que sacó un 3 y que está súper bajoneado, ¿no? Entonces uno podría, por ejemplo, intentar no mostrar esa alegría porque se siente mal y empatiza con que el otro no está contento, ¿no? Entonces uno podría intencionar como regular esa alegría y ocultarla, por ejemplo, ¿no? Con el fin de alcanzar una meta, que el compañero o compañera no se sienta mal, ¿no? Ya. Y al revés, el que le fue mal podría decir, pucha, qué lata, no quiero preocupar a mi amigo o amiga, ¿no? No quiero darla, mejor ni voy a decir la nota que tengo, voy a decir que no mire la cuestión. Ya, listo, chao, ¿no? O cuando a veces, muchas veces los pacientes a mí me cuentan, ¿no? Que tuve un problema, pero no le conté a nadie en mi familia porque no quiero preocupar a mi mamá, no quiero preocupar a mi papá, no quiero preocupar a mi esposo, ¿no? Ah, entonces ese es el fin, ¿no? Como no generar una emoción negativa aparentemente en un otro. Entonces eso implica que yo hago un cambio en mi emoción para, por ejemplo, mostrar una distinta a la que tengo, ¿no? Ya. Todos esos procesos que ustedes se van a dar cuenta que son miles y que además, chiquillos, chiquillas, hoy día sabemos que mucho de la psicopatología pasa por un tema de regulación emocional. Es decir, que toda la psicopatología tiene en común que hay dificultades en la regulación emocional. Porque, por ejemplo, una persona que tiene depresión, ¿no? La tristeza como emoción es una emoción normal. Ya, pero cuando el manejo de esa emoción, la intensidad de esa emoción es muy alta, entonces la persona puede pasar una depresión. Entonces, el tema es, ¿qué ocurre ahí? ¿No? Y lo que se ha visto y que hoy día reconocen todos los teóricos, ¿cierto? Es que la regulación emocional es un tema transversal muy importante. Entonces, de nuevo, la teoría del apego nos puede dar un marco para entender y ayudar a la persona a que regule mejor sus emociones, ¿no? Entonces ahí les dejo para que recuerden que allí van a encontrar también información de eso.
Bowlby estaba muy interesado en las causas y consecuencias de las emociones, y lo que él decía, ¿no?, es que el apego, por ejemplo, suele, cuando uno está conectado, ¿no?, con una figura de apego, tranquilo, suele tener emociones de amor, de alegría y de placer. Cuando por alguna razón nos tenemos que separar de esa figura, aparece la ansiedad y la rabia. Y si por alguna razón perdemos a esa figura, definitivamente no. Aparece el dolor, la desesperación, la tristeza, ¿no? Entonces, para Bowlby esto era muy importante porque en el fondo nosotros también en lo clínico, ¿no?, podemos hipotetizar. Si alguien, por ejemplo, permanece más en emociones de amor, alegría, placer, uno podría hipotetizar que esa persona está tranquilo en ese ámbito, que siente confianza, que tal vez está en un contexto donde sienta seguridad, se fijan con personas que van a acompañar, etc. Si nosotros sabemos que hay ansiedad, que hay rabia, podemos pensar que algo ha ocurrido con alguna figura importante, que la persona está sintiendo esa separación, ¿no? Y al revés, si tenemos un dolor muy intenso, podemos buscar qué ha perdido esa persona, cuál es la pérdida, ¿no?, que ha tenido en alguna relación de alta importancia. En ese sentido, desde la teoría del apego, de nuevo, nosotros sabemos que el apego seguro ayuda a sobrevivir a los episodios temporales de emociones negativas, es decir, que cuando alguien que tiene este estilo se enfrenta a emociones negativas, el estilo seguro es un protector frente a estas emociones, que además permite restablecer la esperanza, el optimismo y la calma, generalmente de manera más rápida. No es que no tengan emociones negativas, todos las tenemos, ¿no? Pero pareciera que cuando están en eso, lo toman de una manera que les ayuda más prontamente a recuperarse, ¿no? Al revés, lo que se ha visto es que los estilos de mayor inseguridad, ¿cierto?, el hecho de sentirse inseguro interfiere con la regulación emocional, la hace un poco más difícil, y eso también impacta en el ajuste social y la salud mental, que puede verse disminuido en estos casos, ¿no? Si nosotros pensamos, y esto lo vamos a aplicar no solo a las guaguitas, sino que también a los procesos terapéuticos, la regulación diádica de la emoción, es decir, esta regulación que se da entre dos personas, ¿no?, la regulación diádica eficaz de la emoción en la primera infancia, es decir, cuando somos pequeños, pequeñas, ¿cierto?, va a tener consecuencias en las expectativas emergentes que van a estar relacionadas con la excitación emocional, es decir, con lo que empieza a pasar cuando uno tiene mucha emoción, ¿no? Y en lo conductual va a tener consecuencias para la expresión, la modulación y el control flexible de las emociones por el niño. Ese 9, elimínenlo, no sé por qué está ahí. Entonces, cuando una guaguita, dice, un bebé, ¿no?, que participa en una relación bien regulada, es decir, que alguien puede estar ahí, ¿cierto?, que lo puede calmar, etcétera, experimentan una y otra vez tres cosas. Primero, que los otros están disponibles y responden cuando están excitados emocionalmente. Es decir, que si una guaguita, ¿cierto?, por ejemplo, está, qué sé yo, enferma y tiene fiebre, ¿no?, y se siente mal y llora, entonces viene un adulto, alguien, ¿no?, que entonces le da un remedio, que lo hace dormir, que lo acurruca, que lo toma, que trata de calmarlo, ¿no? Entonces los otros están cuando mi excitación emocional empieza a subir, ¿no? Segundo, que la excitación emocional rara vez es desorganizadora, es decir, que esa excitación de la emoción o el aumento, ¿no?, de la intensidad de la emoción, habitualmente no alcanza a hacer que el sujeto se empiece a desestructurar, a desorganizar, que en el fondo que empiece como a perder, ¿no?, la posibilidad de regularse, ¿no? No alcanza a ser así. O sea, probablemente la figura de apego va a alcanzar a reaccionar antes de que eso pase. Entonces, cuando la guagua empieza, por ejemplo, a llorar, ¿cierto?, viene, lo acompaña, lo calma y baja la excitación, ¿no? Y por último, si llegara a ser desorganizadora, la restabilización se suele conseguir rápidamente. Es decir, si en algún minuto alcanzara a ser que efectivamente la guaguita como que se empieza a desesperar, entonces alguien viene y restablece su sistema, ¿no? Entonces, miren esto. Cuando las guaguas han participado en eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no?, eso va a generar consecuencias en cómo a través de su trayectoria, ¿cierto?, hacen la expresión de emociones, la modulación, el control flexible, ¿no?,
Y evidentemente los que participan en esto, ¿no?, van a tener mayores posibilidades de regularse más fácilmente también, ¿no? Entonces, ese es como el foco en el fondo de la creación de una seguridad entre el cuidador y la guagua en este caso, ¿no? Ya, pero miren esto, lo mismo pasa en las parejas. Para los que tengamos la suerte de asistir ese día 14 a esa conferencia, al tiro, a esa conferencia de mis colegas, la que les mostré recién, ¿cierto? De Mónica Guzmán y Ana Patricia Kinker. Ellas van a hablar, por eso que, pucha, los que puedan ir de verdad traten de hacerlo. Ellas van a hablar de investigaciones donde ellas han evaluado, ¿no?, con instrumentos, la regulación diádica en parejas. Entonces, ellas van a mostrar datos de cómo en parejas hay influencia mutua de la regulación. O sea, está demostrado, ¿no?, que las parejas tienen procesos de regulación diádica, igual que la mamá y la guagua, ¿no? Igual que muchas veces lo que pasa en psicoterapia. Entonces, si un miembro de la pareja, ¿no?, está bien, está con emociones positivas, etcétera, eso impacta lo que al otro le empieza a ocurrir. Y si entre ambos tienen una forma de regularse que es adecuada, que lleva a la seguridad, etcétera, tienen menos conflictos, ¿cierto? Tienen emociones más positivas a ambos, etcétera. Y al revés, ¿no? Entonces, cuando hay alguno de los miembros de la pareja, por ejemplo, que regulan las emociones del otro a través de agresiones, etcétera, entonces el otro también tiene más dificultades, ¿no? Entonces, es muy interesante esta teoría, por eso que insisto que quiero enfatizar, ¿no? Bueno, además que es el tema que a mí me apasiona también, hay un sesgo ahí, pero quiero enfatizar también que esta regulación diádica no es solo en las madres y los bebés, ¿no? Es a través de nuestra trayectoria vital. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Pregunte nomás. Profe, ¿sí? Disculpe que me perdí porque siento que va muy rápido. Pero en el sentido de que el bebé que va en la relación bien regulada experimenta una otra vez, dice, va a ver que los demás están disponibles cuando él tiene, como que él está con algo que le aqueja, o una excitación emocional. Sí. ¿A qué se refiere como que sea desorganizadora? El 2 y 3 no lo entendí mucho. Ya, que el bebé, la guagüita, ¿no?, en este caso, no puede regular esa emoción y entonces se desorganiza, por ejemplo, teniendo conductas de, no sé, esto que veíamos el otro día, ¿no?, cabezazos, un llanto descontrolado, por ejemplo, ¿no?, movimientos estereotipados, es como que el sistema ya no puede con esa emoción, ¿no? Entonces, la forma de regularse empieza a ser imposible. Y la guagua, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero ¿se acuerdan que antes había un libro que, bueno, todavía hay gente que lo lee, que se llamaba Duérmete, niño? No sé si alguien alguna vez lo ha escuchado, que decía que a las guaguas, decía que a las guaguas había que dejarlas llorar, ¿no? En el fondo, como que de muy chiquititas tienen que dormir solitas y todo. Bueno, Eso fue una teoría por mucho, esa fue una forma de supuestamente de regular al niño, que era dejarlo llorar. Eso Exacto. vino de Estados Unidos, eso fue una teoría gringa. Exactamente. De hecho, ya no tiene mucha... Que uno podría tener una hipótesis de qué estilo de apego tenía el que hizo esa teoría. ¿Qué creen ustedes? Esto es un juego, pero... Si evitativo total. Exactamente, ¿no? Porque además así, si eso resulta, lo más probable es que ese bebé, esa guaguita se convierta en alguien que efectivamente aprende a regularse solo desde muy temprana edad, ¿no? Porque uno podría entender que uno esperaría que esa regulación fuera progresando en el tiempo, ¿no? Pero cuando las guaguas son guaguas, en el fondo, ¿no?, necesitan que alguien esté. Ya, pero entonces, cuando salió ese libro, mucha gente lo trató como de implementar, ¿no? Yo tuve amigas, por ejemplo, que contaban, ¿no?, que dejaban a sus guaguas llorando y nunca me olvido, por ejemplo, una que contaba que su guagua había sido tal la desesperación que tenía dentro de la cuna, sola, ¿no?, que hasta había vomitado, por ejemplo.
Después otra contaba que no sé, porque la guagua se había caído en la cuna. Imagínense que se había caído en la cuna. Las cunas tienen, ¿cómo se llama? Tienen, hay protecciones y todo, pues están hechas para que las guaguas no se salgan entonces, eso, por ejemplo, es absolutamente desorganizador. O sea, es una excitación que una guagua no puede tolerar, ¿se fijan? Que no se puede como controlar ni manejar, ¿no? Por supuesto que hay bebés que lo pueden hacer, pues sí, esa cuestión funcionaba para algunas guaguas. Y algunas guaguas, efectivamente, los papás describían que ya después no molestaban más, pues, o sea, es como un par de días y chao, y ya después las guaguas no lloraban más. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que a veces, miren, es lo mismo que le puede pasar a un adulto, yo se lo voy a poner en un adulto, en un paciente, ¿no? Bueno, no necesariamente paciente, le podría también pasar a cualquiera. Que, por ejemplo, en una situación de mucha angustia, mucha angustia, ¿no? No puede como mantenerse estando calmo, ¿no? Y empieza a hacer cosas que realmente, obviamente no ayudan tampoco, pero que no puede como quedarse teniendo una estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si en este curso conté la otra vez, ¿no? Yo tenía una paciente, por ejemplo, que una vez estaba peleada con su pareja. Ella se había querido separar del marido en un minuto, ¿no? De su historia de pareja. Y ellos tenían un niño pequeño, en esa época tenía que haber tenido unos 2, 3 añitos, habrá sido más o menos. Bueno, la cosa es que esta chica ya se quiso separar del marido, que no está segura, qué sé yo, llegó justamente a psicoterapia en esa época, ¿no? Porque ella lo estaba pasando mal, como que empezó a dudar, estar confundida, tenía... Bueno, entonces le dijo al marido que se separaran, qué sé yo, y ella se fue. Ellos vivían en una casa y ella le dijo, mira, hijo, yo me voy, ¿cierto? Con mi hijo, qué sé yo, con nuestro hijo, y se fue a ir a un departamento. Bueno, durante el proceso como de la separación pasaron muchas cosas, ¿no? Ella con un estilo como inclasificable en ese minuto, porque ella estaba mal, entonces como que pululaba entre la estrategia de evitación al máximo y la ambivalencia al máximo. Y ahí estaba, ¿no? Entonces, cada cierto rato tenía la sensación de que esta pareja le importaba un comino y que lo único que quería era que ojalá separarse de él para siempre, y luego entonces entrar en una desesperación aguda, ¿no? Aguda por estar con él y por saber lo que estaba haciendo y por saber si había alguna chica que, en el fondo, porque además estaban separados, entonces como si le gustaba a alguien, ¿no? Y todo. Bueno, y un día, en la noche, ¿no? Lo empezó a llamar y el cabro no le contestó. No le contestó. Ella parece que sabía que había salido él, no sé, a algo, ¿no? O sea, porque ellos hablaban, ¿no? Entonces el cabrón le alcanzó a contar, parece que tenía, no sé, una actividad con un grupo de amigos, no tengo idea, pero era algo así, ¿no? Entonces ella lo empezó a llamar, pónganle usted, no sé, a las 12 de la noche, 2 de la mañana, no me acuerdo, y el cabrón no le contestó. Por supuesto que ella lo llamó como 800.000 veces, le dejó no sé cuántos mensajes de WhatsApp y toda la cuestión, y el cabrón nada. Bueno, fue tanta la desesperación de ella, que como a las 6 de la mañana más o menos, 5 o 6 de la mañana, se levantó a su pequeñito, ¿no? Lo subió al auto y salió hacia la casa del cabro, que era la casa de ella también, ¿no? Que, o sea, que era la casa donde ellos vivían, ¿no? Bueno, llegó a la casa de él, entró por la ventana porque le dio vergüenza tocar la puerta en el fondo, entonces obviamente ya cachaba la casa y todo, entonces cachó que hay una ventana, no sé, la típica que no cierra, no sé, no tengo idea. Entró por la ventana a la mala, ¿no? Para cachar en qué estaba el cabro en el fondo, porque ella tenía la fantasía, no les voy a decir las fantasías que tenía, mejor para qué, son evidentes. Y entró, cachó que el cabro estaba durmiendo solo ahí, no sé cómo, nada, ya. Y así mismo salió y se fue, ¿no? El cabro nunca supo que ella había hecho eso. Eso, por ejemplo, a eso me refiero, ¿no? No pueden, es como, ¿se entiende? Es una excitación emocional, una angustia, una cuestión así, pero ya no hay regulación ahí, no pueden regularse. Yo tenía, me acordé de otra chica, en la misma línea,
que tenía una relación con un tipo así de terror. Y en algún minuto habían terminado, ¿no? El cabro la pateó, bueno, terminaban y volvían a hablarle ella constantemente. Pero ella, el chiquillo, estos eran pololos, ¿no? El chiquillo vivía en un departamento solo. Ella también en un departamento sola, pero todo el tiempo como de relación se quedaba a dormir uno en casa del otro, la típica. Bueno, pero cuando ya terminaron, pues el cabro la pateó, le dijo que no le quería dar más, qué sé yo, era. En todo caso eso era como recurrente, ¿no? Terminaban y volvían. Bueno, en una de esas idas y vueltas, ¿no? El cabro le quitó las llaves, le dijo que le tenía que usar las llaves de su departamento porque ella tenía llaves, obviamente, y que en el fondo no fuera más. Bueno, y que si llegaba a ir, obviamente tenía que avisarle y tocar la puerta, digamos, no sé. Ya, le quitó las llaves, que ella siempre había tenido. Bueno, pero esta chica, lo mismo que la otra. Había momentos en que entraba en una vorágine de ansiedad de la cual le era sencillamente imposible salir. Entonces, por ejemplo, les voy a decir una de las cosas que hizo que más les pueden mostrar la desorganización, ¿no? Por ejemplo, una vez fue, ya tan igual, lo mismo, ansiosa, sí, pero ya desesperada, sí, sin poder calmarse, partió al departamento del cabro. Le inventó una cuestión al conserje del edificio, que por supuesto la conocía, porque era la expolola, ¿no? El conserje no tenía como saber que no estaban pololeando, entonces le inventó una cuestión al conserje, así como que, pucha, que no sé, que la cuestión. Y entonces el conserje le pasó unas llaves que había ahí, que el cabro dejaba ahí por si acaso, no me acuerdo. La cosa es que se las pasó. La cabra fue al departamento, esto en un horario que el cabro no estaba, ¿no? Miren, le trajinó todo, ¿no? Así como buscando evidencia de si estaba con una chica. Bueno, ahí el cabro en todo caso llegó, supo todo lo que había pasado y todo, pero eso es desorganizadora, ¿no? Se lo estoy poniendo en las guaguas y se lo estoy poniendo en los adultos, que también puede pasar, ¿no? Etcétera. Un adolescente, por ejemplo, que no sé, pues tiene una angustia, una pena, un dolor tan grande, no sé, que toma, ¿no? Y hasta quedar absolutamente borrado, por ejemplo. O fuma marihuana, lo mismo, hasta quedar en un estado que no sabe nada, ¿no? Ya, lo mismo, pues, eso es una estrategia absolutamente desorganizada, porque como alguien va a quedar en ese estado, ¿se fijan? Bueno, eso. No sé si se entiende mejor ahí con los ejemplos, Leticia. Sí, profe. Y el último, la restabilización, ya pongamos si puede ser desorganizada, si la persona viene y me ayuda, que la restabilización se suele conseguir rápidamente o no. En el punto 3. Sí. Ya, o sea, si en algún minuto, por ejemplo, vuelvo, chiquitito, si en algún minuto, por ejemplo, efectivamente la persona ya se empieza a desorganizar, ¿no? O sea, empieza como a desesperarse con esto, ¿no? Siente que no puede y todo. Pero en ese momento aparece la posibilidad de contar con un otro que le ayude, ¿no? Entonces vuelve a restabilizarse, ¿no? Es como, si es que llegara a alcanzar a ser desorganizadora, entonces hay una figura que vuelve, ¿no? Lo acompaña, lo calma, etcétera, y entonces vuelve a restabilizarse. En el caso que a eso se refiere. Que es como lo que pasa a veces, por ejemplo, no sé, pónganle ustedes cuando, no sé, inventemos que hay un terremoto, ¿no? Entonces, una persona de la familia, por ejemplo, que está justo sola en su casa ya, y empieza a temblar fuerte, no sé qué, y claro, al principio es como, empieza como a desorganizarse, ¿no? Y justo aparece alguien, por ejemplo, la misma familia o alguien que está cerca, qué sé yo, llega y ya en el fondo, ya tranquilo, no tranquila, vamos a salir de esto, vayámonos para el patio, que ahí hay, qué sé yo, más probabilidades de que si esta cuestión pasa algo, no nos pase nada malo, ¿se fijan? Y entonces, claro, alcanza la persona como a sentir que se está desorganizando, ¿no? Pero luego entonces vuelve a la calma, ¿no? Siempre y cuando, acuérdense, se supone que esto es en una relación, es un proceso diádico de la emoción, ¿no? Se asume que en la medida que uno va como creciendo y aumentando en edad, ¿cierto? Lo ideal es que esa regulación se logre luego, aunque no esté la otra persona, ¿no? Eso es lo que hace que la regulación haya sido eficaz en algún minuto. Es decir, los bebés, la guaguita, ¿no?
que esto lo tienen, que vienen con esto constantemente por sus cuidadores, los que tuvieron cerca, tienen muchas más probabilidades, en la medida que van avanzando su trayectoria, de lograr eso luego solitos, ¿no? Independiente que siempre va a estar en una relación con un otro, pero que pueden organizarse aun cuando estén en una emoción que pueda ser muy difícil, ¿no? Eso. Bueno, eso a propósito de la regulación emocional, porque nosotros... Que quería preguntar algo. Perfecto, dígame. No, Sí, era yo, pero... Perdón. Dale, Caro. Dele. No, es que ya lo contestó la profe, así que... Perfecto. Ya. Quería preguntar Entonces, súper cortito, si es que tal vez una persona que cuando pequeño no logró un buen apego, ¿se podría deducir que cuando grande una persona que no se regula bien? ¿Puede ser? Va a depender porque acuérdense que durante la trayectoria vital uno puede ir teniendo distintas influencias. Claro. Entonces, podría pasar, por ejemplo, que ese de pequeñito le haya tocado, ¿no? Que sus cuidadores, por ejemplo, por alguna razón no estaban en condiciones de brindarle este escenario. Ya, pero podría pasar que durante esa trayectoria, ¿cierto? Esa misma persona sí se fuera encontrando con otros escenarios donde sí está disponible eso, ¿ya? Entonces, ahí va a depender un poco de si en la trayectoria se sigue manteniendo condiciones similares, probablemente le va a costar más. ¿Se fijan? O sea, si es uno que, ya supongamos, ¿no? Por ahí algunas preguntaban el otro día, algunas chicas, ¿no? Por la depresión postparto, por ejemplo, y todo eso que son reales, pues son cuestiones reales que les pasan a los cuidadores de repente, ¿no? Que, no sé, se les muere, por ejemplo, un progenitor justo cuando están con uno de sus hijos pequeñitos, ¿no? Y ya, se deprimen. Entonces eso hace que estén poco disponibles, lo que sea, ya. No sé, otro progenitor que tiene un alcoholismo ya severo o una adicción severa. Entonces que, dado que está enfermo, no puede estar atento, no puede brindar este espacio, ¿no? Porque, bueno, probablemente en ese caso no está regulado, ni el cuidador está regulado, ¿se fijan? Difícilmente puede brindar un espacio de regulación al hijo, a la hija. Entonces, claro, a veces cuando esas situaciones pasan, ¿no? Los chicos no tienen esa posibilidad como de sentir que hay un contexto que los puede sostener, dado, no sé, porque tengan un sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso es así, a veces los pequeñitos lo que hacen es desarrollar alguna de las estrategias inseguras. Por ejemplo, si efectivamente los cuidadores tienden más al rechazo, probablemente van a desarrollar un estilo más evitativo y lo que va a pasar ahí es que el niño o niña solito se va como a contener la emoción. ¿Se fijan? O sea, probablemente va a ser uno que va a crecer arreglándosela solito cuando está triste, ¿no? Fíjense que yo me hiciste acordarme de una paciente que la tengo ahora, digamos, una chica que bueno, tuvo unos papás por muchas razones, estuvieron muy poco disponibles porque a los papás les pasaron cosas así re complicadas durante la infancia de ella, les fue mal en la pega, por ejemplo, el papá en algún minuto perdió su trabajo y perdió todo lo que implicaba su trabajo. Eso significó que la mamá tuvo que empezar a trabajar, al papá lo buscaban, perdió, o sea, tuvo problemas como legales, entonces tuvo que esconderse porque lo andaban buscando del servicio de impuesto interno, bueno, cosas de ese tipo. Entre medio fallecieron los papás de los padres, o sea, algunos de los abuelos de esta chica. Entonces fue una infancia donde hubo como muchos elementos muy estresantes para los cuidadores, ¿no? Que hicieron, entre otras cosas, que estos cuidadores no pudieran estar muy atentos, ¿no? a sus hijas, una chica que tiene varias hermanas. Pero esta chica además era la mayor, entonces fue como súper difícil para ella y ella creció con esta sensación siempre, como de que sus papás no estaban en condiciones de sostenerla a ella en el fondo. O sea, era tal el nivel como de angustia, de estrés, como flotante, ¿no? Que había en su casa, en su familia, con todas estas pérdidas, con todas estas como experiencias traumáticas, ¿no?
duelos, pérdidas de trabajo, etcétera, que ella siempre tuvo como la sensación de ver al papá medio deprimido, como lejano, ¿no? Como que no jugaba con ella, o sea, hubo un tiempo que estaba mejor, pero luego como que todo eso se perdió, ¿no? Entonces me decía, él antes jugaba con nosotros, después nada, como que nunca estaba, llegaba y se encerraba en su pieza, bueno, en la época que estuvo clandestino, heavy, porque él no podía salir, ¿no? Porque si lo pillaban, lo llevaban preso en el fondo, ¿no? Entonces ella, siempre comentamos con ella, ¿no? Entonces me dice, yo estoy tan acostumbrada como que cada vez que tengo un problema es como que yo tengo asumido que yo lo tengo que resolver sola, ¿no? Es como que, y ni siquiera es que lo piensa, ¿no? Es automático. Entonces hace poco pasó que, que estaba con un atraso en la regla, ¿no? Ella está casada. Entonces, cuando me contó en la sesión X, que fue hace un par de semanas atrás, entonces me dice Luzmena, ¿sabes qué? Tengo la duda, me dijo, yo creo que estoy embarazada. Me dijo, estoy súper nerviosa, tenía un fin de semana así como, porque lleva varios días de atraso, pero entonces justo el fin de semana había sido como intenso, porque estaba así como, y si quedo embarazada, y si no, porque además ella hace un rato que quiere quedar, pero el marido no está como ella segura si quiere o no, porque justo quedó sin trabajo, entonces están como en una situación así como, pues si quedo ahora y mi marido está sin pega, ¿no? Entonces está un poco asustada. Por un lado quiere, pero por el otro, así como chuta y él sin pega, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor él se va a angustiar y toda la cuestión. Entonces me dice ella, y yo le pregunto, no, ella me dice, así que a las únicas personas me dice que le he contado es a ti y a una amiga que tiene. Pero no sabe nadie de mi familia y tampoco mi marido. Entonces le digo, pero ¿cómo no le has contado a tu marido? Así como, ¿por qué? ¿No? No, me dice que no lo quiero preocupar y no sé qué, porque no quiero que él se asuste, no sé cómo lo va a tomar, además que imagínate que él perdió el trabajo, entonces comento yo con ella y yo le digo, chuta, o sea, es el mismo mecanismo, porque nosotras hemos trabajado eso juntas mucho, ¿no? O sea, una buena parte ha sido hablar como de eso, de su forma, de esto automático, ¿no? De estar sola enfrentando las cosas, que además luego ella empieza a tener la sensación de que los otros no están. Bueno, pero nunca pide, ¿no? Entonces, claro, yo le vuelvo a comentar eso, le digo, chuta, pero, o sea, qué importante es todo para ti y dejas fuera a la persona que ahora es la más importante para ti, tu marido. Entonces, yo le decía, yo puedo entender que tu familia de origen la dejes fuera, porque efectivamente con ellos la relación nunca ha sido fácil y la respuesta de ellos efectivamente a veces es compleja, ¿no? Y te causa dolor, y ya. Pero a tu marido dejarlo fuera, o sea, y de nuevo, otra vez, sin notarlo, ¿no? Esto que es importante, que te asusta, que te hace sentir como vulnerable, ¿no? Porque además el embarazo es una etapa muy vulnerable para las mujeres. Entonces yo le digo, chuta, y es tan importante que a ti te hace sentir como mucho más, ¿no? Como afectada, no se lo compartes a él. O sea, tampoco lo dejas que te acompañe en este proceso, ¿no? Es como, ahí no entra él. Ni siquiera sabe. O sea, es que ni siquiera es que él diga, ¿sabes qué? No me cuentes, o no quiero saber, o chuta, qué miedo. No. Entonces, que ni siquiera alcanza a compartírselo. Entonces, se fijan que ahí hay una cuestión que uno dice, chuta, bueno, ella, bueno, ahora ella está en terapia, está por lo mismo, porque en el fondo también está un poco agotada de ese estilo, se fijan, que viene a hacer esto que Bowlby le llamaba, que aparece en el texto ahí cuando ustedes lo tengan que leer, como de autosuficiencia, ¿no? Como extrema, porque en el fondo ella resuelve todo nomás sola. No lo puede resolver, obviamente. Ella está angustiada igual, todo el fin de semana, está angustiada hasta que habla conmigo, ¿no? Y me dice, pucha, a ti te cuento, porque bueno,
Yo no quiero sentirme así ni estar así, ¿no? Pero no, le cuesta porque la sensación es que el otro la va a rechazar, es que el otro no va a querer saber, es que el otro se puede enojar, ¿no? Y yo le decía, chuta, me muero de curiosidad de saber, le dije, porque tengo el 90% casi de certeza que tu marido no se va a enojar, que no va a tener una respuesta negativa. Le dije, pucha, y de verdad me encantaría saber. Sí, pero, entonces, claro, la forma esta que se adquiere, ¿no? Tiende como a permanecer, aunque el escenario cambie, porque el marido no es como es su familia de origen. O sea, yo de verdad estoy segura que él no va a reaccionar de la misma manera, pero para ella es tan difícil que cuando ella ya se siente así, vulnerable, asustada, temerosa, entonces, ¿qué hace? Para adentro. No sale una palabra de ella. El otro que está ahí no se entera de lo que le pasa, no se entera que está sufriendo, no se entera que en realidad a lo mejor necesitaría un abrazo. No. Entonces, aludiendo a la respuesta, va a depender de cómo esa trayectoria vaya, ¿no? Cuando las condiciones no cambian nada, bueno, no es tan fácil que haya un cambio. Ahora, si las condiciones en esa trayectoria van variando y esa persona durante ese proceso se va encontrando con otras personas, con otros cuidadores, con otras figuras de apego transitorias, le llamamos nosotros, ¿no? Que incluso a veces pueden ser hasta los profesores, pues chiquillos, no, de universidad es más difícil, pero por ejemplo los niños en los colegios, los pequeñitos, los párvulos en el jardín, se fijan, a veces encuentran ahí figuras de apego transitorias que son una maravilla, que les muestran que sí, que a veces hay personas que los pueden acompañar, a veces son tíos, por ejemplo, que no son los cuidadores habituales, o abuelitos, abuelitas, se fijan. O sea, hay posibilidades de que eso vaya variando. Bueno, y en la adolescencia y en la adultez una pareja que les pueda brindar un escenario distinto. Alguien, de nada, alguien ahí por ahí. Profe, yo le quería preguntar si esa estrategia que ella utiliza es como lo que se denomina en uno de los textos como el falso sí mismo. ¿Cómo qué, perdón? ¿El falso sí mismo? ¿Algo así? Sí, lo que pasa es que lo que dicen, el falso sí mismo es un concepto de un autor psicoanalítico que se llama Donald Winnicott. Entonces, lo que dice él es que se supone que cuando nosotros somos pequeñitos, pequeñitas, nuestras madres deben ser como figuras que nos sostienen a nosotros. Y en la medida que nos sostienen, que nos calman, que nos reflejan las emociones, que son como un espejo, ¿no? Que el cuidador debería poder como mostrarnos a nosotros quiénes somos en el fondo, las emociones que tenemos y todo. Pero que no siempre eso ocurre. Y cuando no ocurre eso, ¿no? Muchas veces el yo no se desarrolla de manera como adecuada, ¿no? Y entonces se genera este falso sí mismo, que es como una imagen falsa, en el fondo, externa, como que uno puede, que uno está tranquilo, que uno tiene una buena autoestima, ¿cierto? Que uno se valora a sí mismo, etcétera, pero en realidad es un falso self. O sea, si uno como que escarba un poquito ahí, ¿no? Después se da cuenta que en verdad lo que pasa por dentro de ese sujeto es que esa es una forma, es como, a ver cómo se lo explico de manera simple, es como si fuera una careta, ¿no? Como lo que se ve nomás, pero lo que siente el niño o niña por dentro es que está muy solo, es que no hay un otro afuera que le pueda como devolver, por ejemplo, un sostén, las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, es como que se hace como una careta, muchas veces, además de aparente felicidad, por eso que se le llama, o sea, muchas veces este falso self se habla de que vive en un falso afecto positivo en el fondo, que es como que lo que se ve es desde fuera, ¿no? Es como que tuviera un afecto positivo, pero en verdad lo que está más dentro es un afecto negativo. Dolor, desesperación, la sensación de estar solo, de que no hay un otro que me acompañe, etcétera, ¿no? Pero que hacia afuera queda esa sensación, como de... No sé si este curso yo le di de lectura, saben que si no se los di, se los voy a dejar en la plataforma porque
esta pregunta que haces es muy interesante y yo en general ese texto lo doy de lectura, pero no, como con la pandemia hemos tratado todos de reducir un poco para no sobrecargarlos tanto, porque sabemos que todos estamos muy mal. No sé si el año pasado les di de lectura un apunte que no es tan largo, de unas 15 páginas, que se llama, que es un extracto de un libro en realidad, no es el libro completo, que se llama El drama del niño dotado. ¿Les suena? Es de Alice Miller. No, profe. ¿Les suena que yo se los haya dado? No. Ya, se los voy a dejar en la plataforma, pero en la parte, no sé si en esta plataforma hay algo como complementario. Ya voy a buscar si tiene alguna pestaña. Si no, se los dejo en la clase hoy día nomás y lo leen los que quieran, porque no va a ser obligatorio. Pero ese texto, que yo antes siempre lo daba de lectura, pero en el ramo anterior a este, que era intervención en adultez en este caso, que antes se llamaba estrategia psicoterapéutica, ha ido variando de nombre a través de la carrera. Ese texto, El drama del niño dotado, habla de esto, de los niños que tienden más a ser evitantes y cómo eso genera un falso self, con un falso afecto positivo, y entra mucho en detalle cómo son las relaciones con los padres, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Así que lo voy a dejar ahí por si acá la persona que preguntó esto del falso self quiere profundizar un poquito más, porque bueno, escapa un poco a los contenidos de este ramo. Ahora, Bowlby fue muy cercano a Winnicott teóricamente, ¿no? Entonces hay altos conceptos de Winnicott que Bowlby los usa en sus textos. De hecho, ese concepto particularmente está nombrado en el capítulo, en la conferencia esa que yo les di de lectura a Bowlby. O sea, cuando lean eso, y a lo mejor la chica que preguntó fue por eso, porque lo vio ahí. Cuando lean ese capítulo van a encontrar ese concepto ahí, pero no está tan desarrollado. Eso. Profe, ¿Sí? ese concepto que usted, o sea, que me preguntó la compañera, es que lastimosamente yo no me puedo desmarcar de los mecanismos de defensa, nunca, no puedo, no puedo. O sea, de repente no pueden estar incorporados directamente en la teoría, pero yo no me puedo desmarcar, y yo cuando leí y vi eso, mi mente me llevó a que es aparecen, son como los mecanismos secundarios de defensa. Uh-huh. Entonces, claro, entonces todos, cuando no estamos recibiendo como la vitalidad del apego seguro en una relación diádica, entonces aparecen todos estos conceptos, todos estos mecanismos. Sí. Porque es una forma también del yo de defenderse. Porque un niño, niña pequeñita, ¿no? Necesita ser querido en el fondo. Necesita sentir que el cuidador está ahí incondicionalmente. Hay toda una propuesta, ¿no? winnicottiana que alude incluso que en las primeras fases de la guagua, ¿cierto? El cuidador debe hacer sentir a la guagua que tiene una omnipotencia en el fondo, es decir, que uno debería como estar tan disponible para su guaguita, ¿no? Cuando son pequeñitos obviamente, que la guagua debería sentir como que es el rey en el fondo, ¿no? Como que es omnipotente, o sea, tiene la posibilidad de pedir y ahí está, es como una ilusión, ¿no? Y cuando eso no ocurre, en el fondo, hay consecuencias a nivel psíquico, ¿no? Eso es la propuesta de Winnicott. Entonces, porque claro, es una etapa necesaria que la guagua tenga ese sostén del otro, el espejo de la madre que le pueda devolver sus emociones, y no que le devuelva las de la madre, sino que las de la guagua. Es decir, que la madre esté, comillas, limpia de sus inseguridades para poder entonces devolverle al bebé la emoción que el bebé tiene, no la que ella tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Si a alguien le interesa, es una teoría muy bonita la de Winnicott. Yo estoy cercana también a eso, y Bowlby también, en el fondo. Bowlby referencia mucho a Winnicott en sus textos, bueno, el que ustedes van a ver está ahí nombrado varias veces. Y en general, así que es bien interesante y se puede entender o sea, yo creo que son bastante compatibles ambas teorías. Y si a alguno le gusta,
busquen. De Winnicott hay un montón escritos, están en internet, en todos lados, así que no les va a costar. Hay libros enteros. Sí. ¿Sí? Winnicott más que todo es para entender la personalidad, ¿cierto, profe? Si uno quiere profundizar en asuntos lo que pasa es que Winnicott es un post-freudiano, en el fondo. Acuérdense que todos los autores psicodinámicos, en el fondo, la intención es la misma. Hablar de la personalidad, del desarrollo. Entonces, podría ser un autor perfectamente, no sé, yo lo pasé, por ejemplo, en psiquiatría, los becados, en el contexto del ramo de desarrollo humano, ¿no? Como para entender, ¿no? Cuál es el proceso de desarrollo de un bebé, en el fondo, cuando nace, lo que necesita de los otros y todo. Pero también podría ser desde la teoría de la personalidad, ¿se fijan? Porque en el fondo él también un poco va haciendo un desarrollo del ser humano desde que nace y cómo eso efectivamente va impactando también en cómo se va desarrollando su personalidad, en cómo se pueden dar más psicopatologías y todo. Así que sí, absolutamente. Léanlo nomás. Aparte que, bueno, para ser psicodinámico, tiene un lenguaje bastante más amigable que Melanie Klein, que Anna Freud, bueno, que el mismo Freud, obviamente, que Lacan y todo lo. Entonces, es de harto más fácil lectura Winnicott que otros. Profesora, ¿Sí? una consulta con respecto a su especialidad. No recuerdo muy bien cuál era en la diapo o lo que nos explicó, que era como el modelo o enfoque. ¿El modelo clínico? Sí. Mi modelo clínico, justo me estaba llegando, no sé, es el modelo cognitivo post-racionalista, de Vittorio Guidano se llama, el creador del modelo. Es un... ¿Sí? No. Ese fue su paraguas inicial, digamos. Y luego, a propósito de problemáticas de más complejidad con los pacientes y todo, como a muchos les pasó, nos pasó, ¿no? La teoría empezó a quedar no suficientemente efectiva para un grupo de pacientes con algunos problemas un poco más específicos. Y entonces él mismo fue derivando en crear un modelo nuevo que algunos autores hoy en día lo clasifican más como dentro de una línea más constructivista, ¿no? Y las bases teóricas de él, claro, por un lado son la psicología cognitiva, la teoría sistema, la psicología evolutiva y la teoría del apego, bueno, y la teoría de la mente, que van ligadas también, ¿no? Entonces lo que hace Guidano es que, en el fondo, tomando la teoría del apego como uno de sus pilares fundamentales, ¿no? Tomando esa teoría, desarrolla todo un proceso terapéutico y de entendimiento, en el fondo, del desarrollo del ser humano. Ese es el modelo que yo trabajo. De hecho, lo vamos a ver el próximo semestre, en taller 2. No se llama así. Taller intermedio. Siempre me confundo en taller 1, taller 2, pero el próximo semestre en taller de intervención intermedia vamos a ver ese modelo juntos. Pero ese es como él no partió desde lo psicodinámico, digamos. Eso es lo que quiero decir. Al menos Guidano. Pero tiene también elementos ahí. Lo que pasa es que Bowlby, ustedes saben que Bowlby fue una mezcla un poco híbrida, o sea, ¿no? Él partió siendo psicoanalítico totalmente y luego se desmarcó de algunos de los conceptos más importantes de Freud, entonces ahí quedó como fuera, ¿no? Y tiene diferencias obviamente con el psicoanálisis clásico. Pero en el fondo Bowlby tiene un montón de elementos que vienen de la línea psicodinámica, así que no sé si es tan fácil hacer una diferenciación tan importante como en cada cosa, ¿no? Hay conceptos obviamente distintos, pero sí, pero lo mío viene de ahí. En ese sentido, eso es integrable entonces con las teorías de Winnicott. O compatible. Sí, o absolutamente, absolutamente. No, de todas maneras. Sí, muy compatible. Porque de hecho, incluso Bowlby, como les decía yo, entre ambos se citan constantemente. O sea, tanto Winnicott a Bowlby, Bowlby a Winnicott, y Guidano también, también trabaja mucho en lo que es
como la necesidad del vínculo primario, el mirroring. Hay un concepto muy, muy clave de Winnicott, que es el mirroring, que es como el espejear, ¿no? Que es lo mismo que se supone que tenemos que hacer nosotros en terapia con los pacientes. Y todos esos conceptos los va tomando Weidman también en sus libros, en sus propuestas teóricas y todo. Así que sí, súper compatible. Todo eso está relacionado y sirve mucho además para entender todas las propuestas teóricas y cómo se implementan a lo clínico, digamos. Así que eso. Bueno, y también un par de cosas para recordar que están en los textos de lectura, pero por si acaso y para asegurarme que no se vaya a entender mal, ¿no? Recordar que la psicopatología en general es entendida como un proceso dinámico, ¿ya? Entonces aquí, claro, cuando por ejemplo recién me preguntaba un compañero, bueno, ¿qué pasa si un niño tiene, qué sé yo, de chico ese estilo, ¿no? Entonces después puede cambiar o necesariamente eso va a indicar que va a desarrollar una psicopatología. La verdad es que no sabemos en el fondo, porque la forma, el estilo de apego que uno va a hacer, evidentemente uno trae, ¿no? Abuelitos, quien sea. Pero luego de eso, en la trayectoria evolutiva, es decir, en ese camino a través de toda nuestra vida en el fondo, ¿no? El proceso no se ha cerrado, sigue siendo dinámico. Entonces, va a seguir siendo importante cómo a través de esa trayectoria vamos generando relaciones importantes con otros. Entonces, esto, chiquillos, es súper importante que ustedes también lo recuerden. No es un determinismo, o sea, aquí no podemos decir, entonces una persona tiene un estilo evitativo, entonces necesariamente va a desarrollar una psicopatología. No, tampoco el ambivalente, porque en rigor podría incluso ser que durante el periodo de su trayectoria vital, ¿no?, se encontraran, por ejemplo, con un vínculo incluso, ¿no?, parecido, ¿no? Hablábamos una vez de cuando se juntan, por ejemplo, dos evitativos, y quizá en esa trayectoria ni siquiera van a llegar a desarrollar nunca un síntoma. Entonces, siempre como tener cuidado de dejar esto dentro del campo de las probabilidades. Es decir, lo que ocurra, esas veredas, ¿no?, esos caminos del desarrollo pueden fluctuar y cambiar. A veces no fluctúan mucho y se mantienen más en una sola línea, ¿no? Entonces, claro, bueno, si es esa la condición, a lo mejor uno podría pensar que es más difícil que haya muchas variaciones, ¿se fijan? Entonces, las relaciones tempranas no se consideran generadoras de psicopatología, sino que pueden ser consideradas como propensiones iniciales, ¿ya? El inicio de la trayectoria no determina el resultado final. Entonces, siempre recordar, la visión no es determinista, sino probabilística. Bowlby lo hace con la metáfora de las ramificaciones de un árbol, esto, ¿no? Ahora, si nosotros lo que sabemos a través de la investigación es que la inseguridad en el apego lo que puede generar es una vulnerabilidad para el desarrollo de psicopatología. Es decir, el estilo de apego más seguro termina siendo un factor protector para el desarrollo de psicopatología. Entonces, no sé si en alguna otra asignatura han visto de factores de riesgo y factores protectores. ¿Recuerdan ese concepto como concepto a nivel general dentro de la psicología? Sí, profesora. Profe, lo vimos en ¿Sí? adolescencia, en niñez, Perfecto. en día, contacto. Ya, perfecto. De todos los Entonces, ramos. ya, fantástico, porque eso me sirve mucho a mí, ¿no? Porque nosotros lo que sabemos, ¿cierto?, es que mientras factores de riesgo hay, ¿cierto?, más probable es el desarrollo de psicopatología. Mientras menos factores de riesgo hay, menos probable es el desarrollo de psicopatología. Por lo tanto, este factor, como la inseguridad en el apego, es uno, ¿ya? Pero puede ser que un montón de otros no estén presentes. Entonces, recordar eso, ¿se fijan? No,
no es un factor que sí o sí nos vaya a indicar que va a haber psicopatología, pero sí puede haber probabilidad en el caso que se encuentre con otros elementos, ¿se fijan? Por ejemplo, este paper que yo les di de lectura del apego romántico, ¿no? Y lo que ocurre cuando las personas se divorcian, por ejemplo, ¿no? Claro, nosotros ahí, ahora, este fue un estudio transversal, nosotros no sabemos cómo estaba el estilo de apego antes del divorcio, ¿se entiende? Nosotros evaluamos personas que estaban divorciadas en el fondo. Entonces, nosotros sí ahí vimos que en el fondo los que tenían un estilo, por ejemplo, ¿no? de más ambivalencia, lo pasaban más mal con el divorcio. O sea que esa inseguridad los hace más vulnerables al desarrollo de psicopatología. ¿Ya? Pero nosotros no podemos decir que el que tenga ese estilo necesariamente va a hacer que desarrolle psicopatología, ¿se fijan? Porque a lo mejor, no sé, ya pongámosle que tenga inseguridad en el apego, pero por razones de la vida tenga mucho apoyo social en el contexto de separación. Es decir, que se separe, pero tenga una red de apoyo importante, ¿cierto? Bueno, y a lo mejor la red de apoyo como factor protector, ¿cierto? Va a sostener igual a la persona. Entonces, hay ahí muchos elementos. Entonces yo quisiera como también dejarles eso instalado, que no lo vean de manera determinista, sino que de manera como probabilística. Es un factor protector, exacto, es un factor protector. ¿No? Pero a lo mejor en una situación donde se juntan muchos otros factores de riesgo, igual a lo mejor va a desarrollar psicopatología, ¿se fijan? Y al revés, uno que tiene este elemento, que es un factor de riesgo, pero tiene un montón de otros factores protectores, a lo mejor no va a desarrollar. Entonces, ahí yo voy a insistir siempre, cada persona es un mundo y nosotros siempre tenemos que ver el caso a caso con detalle. Acuérdense que, y eso lo vieron conmigo por suerte, acuérdense lo que decía Pinel, o sea, Philippe Pinel, que lo vieron conmigo el semestre pasado. O sea, la historia de cada persona es única. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es justamente, en el fondo, meternos en eso. No podemos hacer tantas predicciones antes de saber, no podemos decir, chuta, entonces por esto que tiene esto, entonces vamos perdidos. No, si aquí, historia de cada persona. Entonces, cada paciente es único. Nosotros, esto nos ayuda a entender, nos ayuda a organizar la información, nos ayuda mucho a intervenir, ¿no? Porque nosotros podemos hacer hipótesis de cómo es el funcionamiento de la persona y según eso, ¿cierto? Nosotros también como terapeutas, etcétera, pero en ningún caso tener esa visión determinista, ¿ya? Entonces, los sucesos a través de la historia del paciente pueden apoyar el seguimiento de trayectorias desviadas, por ejemplo, ¿no? de que vienen de la niñez, o reorientar hacia una adaptación más normal, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Para que no se olviden. Entonces, y aquí, solo para recordar también, ¿no? Nosotros que este también es otro texto que ustedes tienen que leer. Este estudio comparativo de los estilos de apego adulto en un grupo de mujeres con y sin diagnóstico de depresión, que nosotros lo hicimos con un grupo de mujeres del Hospital de Curicó, ¿no? Y yo ya les había comentado en clases que nosotros encontramos en esa muestra muchos estilos inclasificables. Ahí aparece, ¿no? Un 32% y de estilos inseguros un 39%, versus la comparación con la muestra normal, que eran como un 80 y tanto personas seguras, ¿no? Entonces, claro, nosotros vimos que las personas que están con una depresión, en el momento que están con la depresión, sí tienen estilos mucho más inseguros. Ya, pero miren esto, nosotros no sabemos cómo era eso antes de, porque nosotros estas mujeres las evaluamos en un momento,
cuando ellas ya estaban en tratamiento. Pero entonces alguien podría decir, oh, chuta, en realidad, pero no sé, de la muestra, por ejemplo, qué sé yo, la mitad habían tenido, no sé, la pérdida de alguien importante, la mitad estaban con problemas económicos, el 100% pertenecían a un grupo de alto riesgo socioeconómico, etcétera, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si ese estilo venía de antes o dadas las condiciones actuales, a lo mejor, o por la misma depresión, ¿no? En este minuto, sí, están en una situación de más inseguridad. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante. La mayoría de las investigaciones son tomadas en un momento de la vida de las personas. Entonces uno podría pensar que alguien que está pasando por una depresión, por la razón que sea, ¿no? Puede que efectivamente esté en un momento de mayor inseguridad en su vida. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que, de nuevo, lo que sabemos es que el estilo seguro es un factor protector. Por eso que en las intervenciones siempre tenemos como foco aumentar la seguridad, en el fondo, ¿no? Entonces, si nosotros somos padres, por ejemplo, y trabajamos con niños, nosotros vamos a tratar de que también esos cuidadores aumenten su seguridad. Porque si nosotros vemos que trabajamos con niños, ¿no? Los psicólogos infantiles, pero resulta que se dan cuenta que los padres de esos niños están pasando por momentos difíciles, están con dificultades, etcétera, entonces alguien tiene que hacerse cargo del sufrimiento de esos cuidadores, porque un cuidador que está sufriendo difícilmente va a poder brindarle una seguridad a sus propios hijos porque no la tiene, po. ¿Se fijan? Entonces hay ahí una cuestión que igual es delicada, que a veces requiere muchas intervenciones al mismo tiempo. A veces las familias no siempre quieren intervención. A veces los papás efectivamente dicen, ya, yo le dejo a este niñito aquí, te arréglemelo más o menos, ¿no? Así como, y por favor ni me llamen, ¿no? Y otros no, pues otros dicen, pucha, por favor, y lo que los adolescentes, o sea, ambas situaciones, ¿no? Algunos papás que dicen, pucha, por favor, cualquier cosa que usted necesite, me avisa, yo participo en una sesión, y otros que es casi como que nunca aparecieron ni nunca supieron nada. Se fijan que si uno no los llama especialmente, así como, pucha, por favor, voy a hacer una sesión con usted, y algunos que encima dicen, oye, que sabe que yo a esa hora trabajo, no puedo. Bueno, es su hijo, o sea, ya, pero se entiende, o sea, uno puede pillar todo ese amplio espectro de situaciones. Entonces, por ahí también, ¿no? Recordar esto, el tratar de pensar que el foco nuestro es aumentar la seguridad, bueno, tiene que ser ojalá, ¿cierto?, en los distintos miembros de la familia para que la cosa ande mejor, sobre todo si trabajamos con personas de adolescentes para abajo, ¿no? Cuando uno trabaja con adultos es distinto, porque los adultos se supone que pueden asumir, o sea, se supone, ¿no?, que cada uno busca su forma y bueno, pero los niños no tienen opción, po. Los niños no tienen opción de cambiar de familia. Entonces, el que le tocó, ¿no? Tiene que aprender a sobrevivir en el fondo con los cuidadores que tenga. Por ahí había una pregunta, ¿sí? ¿Qué sería, en el cierto sentido, lo que es el apego inclasificable? Porque igual salía harto en ese paper. Leí el de las depresiones, yo lo tengo leído, y salía Ya. porque había como un estilo de apego inclasificable. Ah, ya, esperen, ya. Lo que pasa es que tengo la siguiente duda. Es que yo eso lo había explicado en una clase antes. Quiero saber si alguien se acuerda y quiere ayudarme o si lo explico de nuevo. A ver si alguien recuerda algo. Yo algo me acuerdo, profe. Ya, a ver, ayúdenme. A ver qué... Creo que tiene que ver un poco con lo que usted llama del Camir. Ya. Porque, por un lado, no es que sean como categorías rígidas propiamente tal los estilos de apego, sino que más bien lo que hay es que, por así decirlo, podemos llegar a tener de todo un poco, en cierta forma, o a estilos más marcados dentro de otros. Y el inclasificable, por lo que me acuerdo en uno de los ejemplos que usted dio, tenía que ver, por ejemplo, cuando alguna persona que tomó el test, que se hizo el test, tenía dentro de los estilos de apego como un rango relativamente similar uno con otro, donde uno no podría como etiquetar, por así decirlo, a uno como este más ansioso, este más evitativo, y
Y había como algo muy similar entre esos dos como gráficos, así decirlo. Sí, sí, perfecto. Excelente explicación, porque ya con eso yo solo voy a recordar y voy a mostrar el gráfico nomás. Lo que pasa es que, tal como decía Francisco, Sí. Francisco, ya hay algunas voces que ya voy a ir afinando. Tal como decía Francisco, en esta investigación nosotros usamos el CAMIR, ya que es este instrumento que yo les contaba que nosotros habíamos validado con un equipo aquí en Chile. Y en ese instrumento nosotros no hablamos de apego desorganizado, sino que hablamos de inclasificable, es decir, que yo estoy diciendo que ese grupo de pacientes yo no las puedo clasificar en un solo prototipo, ¿no? Entonces, ahí vuelvo, déjenme, ay, ¿por qué ahora no me aparece si lo acabo de abrir? Ay, pucha, ¿cómo vuelvo al Excel que lo tenía recién aquí? Espérenme, a ver si puedo. ¿Cómo lo abrí recién? Oh, este computador. Es que ahora amplié la pantalla, profe. Ay, ¿cómo la amplié? Ni siquiera me di cuenta que Pulsa la el escape. ¿Ya? Ahí, a ver. ¿Profe? Oh, pero ahí me llevo fuera completamente, ya no importa. Pero miren, déjenme explicarles esto y de ahí volvemos a las preguntas. Entonces, nosotros cuando decimos que una persona está inclasificable, que en el fondo lo que estamos diciendo es que no la podemos clasificar, ¿no? En ningún prototipo, es porque tiene 2 puntajes muy elevados en prototipos que yo no puedo señalar que tienen una prioridad, ¿no? Por ejemplo, que es tal cual como este caso, ¿no? Que este es el prototipo rechazante, evitativo, desentendido. Este es el ambivalente, preocupado. Y si ustedes se fijan aquí, no, voy a llevar un poquito más arriba el puntaje mismo, ¿no? Aquí tenemos el 62, que es más de una desviación estándar sobre el promedio, que es 50. Y aquí tenemos 64, que también es más de una desviación estándar sobre el promedio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que esta persona, en ambos prototipos inseguros, tiene más de 60 puntos. Y cuando eso es así, nosotros entonces decimos que es inclasificable. Porque nosotros no podemos decir que predomina una de estas dos estrategias, ¿se fijan? Bueno, ya sabemos que el seguro está por allá abajo. Pero cuando tenemos más de una estrategia con más de 60 puntos, entonces nosotros decimos que es inclasificable, que en el gráfico se ve así. Entonces este es un sujeto que al mismo tiempo, cuando está en angustia, activa la estrategia de evitación y de ansiedad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con inclasificable. Entonces, de este grupo de mujeres que tenemos acá nosotros, que eran 28, ¿no? Había un 32% de ellas que tenían este patrón en que 2 de sus prototipos ambivalente y desentendido estaban muy elevados. Entonces, nosotros decimos, chuta, este grupo, nosotros no podemos decir que tiene ni un estilo inseguro evitativo, ni un estilo inseguro preocupado. Entonces, vamos a decir que no las podemos clasificar, este grupo de mujeres, ¿no? ¿Pero por qué no las podemos clasificar? Porque tienen ambos prototipos muy altos, porque como decía Francisco, este instrumento lo que hace es asumir que todos los seres humanos tenemos algo de cada estrategia, ¿no? Pero lo normal, comillas, lo esperable, sería que la estrategia de seguridad predominara, ¿no? Y que esa estuviera en un puntaje 50 y más, ¿no? Pero que este instrumento mide las 3 estrategias y a todas les asigna un puntaje. Entonces, en el fondo, cuando ya tenemos esas 3, nosotros decimos que una persona calza más con un prototipo u otro prototipo, ¿no? Y en este caso, en este grupo, hay 32% de mujeres que no calzan porque están con los 2 prototipos de inseguridad muy elevados. Y eso, yo les decía en otra clase anterior, que no me acuerdo cuál fue, eso no ocurre habitualmente en muestras normales, me refiero a muestras no clínicas, ¿no? Eso habitualmente ocurre en muestras clínicas, y eso a nivel mundial. Yo comentaba en alguna clase anteriormente que nosotros cuando tuvimos este resultado, bueno, yo hablo casi todo tiempo con Blaise Pierre Rumbert, que es el creador de este instrumento. Entonces, cuando nosotros tuvimos este resultado, yo le mandé un correo electrónico, ¿no? Le dije, oye, Blaise, tuvimos este resultado. Blaise es un viejito, debe tener, no sé, 70 y tantos años, un señor, pero es una amarilla persona, humilde, un viejito así como
viejito pascuero, le decimos nosotros con mis colegas, porque tiene su pelito bien blanquito y es muy mayor. Entonces yo le escribí como para comentarle un poco los resultados que habíamos tenido, que sí, porque además, claro, para nosotros fue como, chuta, qué alto el porcentaje, ¿no?, de personas con esto, y que además nos llamaba la atención porque no es lo habitual. Entonces él me comentó que a ellos, cuando eran muestras clínicas, les pasaba exactamente lo mismo. La muestra clínica que fuese, en el fondo, abuso de sustancias, trastornos alimentarios, por ejemplo, ha hecho hartas evaluaciones BLES y todo, y claro, en general el grupo de personas inclasificables es mucho más alto que el grupo de personas con estilo seguro. Así que nos dimos cuenta que no era una cosa que había pasado acá en Chile nomás, ¿no? Y que efectivamente, claro, pareciera ser que cuando las personas están en una situación como de psicopatología importante, ¿no?, vendría un poco esta cosa de no poder tener una sola estrategia más marcada en el fondo, ¿no?, sino que la inseguridad está muy alta y alta en estrategias que aparentemente suelen ser más bien contradictorias. O sea que el que es alto en preocupación, uno asumiría que es bajo en evitación, y al revés, ¿no? O sea, se supone, porque son estrategias muy distintas. Pero bueno, para que vean ustedes, en muestra Profe, si clínica las dos nada distinto. ¿Sí? Si las dos estrategias están muy altas, por ejemplo, en ese resultado de esos test de estas mujeres, ellas podrían estar clasificando en qué tipo de factores de riesgo, aparte de, no sé, de probables trastornos, o qué otros factores podrían estar asociados, se pueden asociar. Pucha, pero es que ahí ya tendría que entrar a hipotetizar, po. O sea, yo te puedo decir muchas cosas, pero no tiene mucho sentido, porque en ese minuto, por ejemplo, nosotros no evaluamos otros elementos. Entonces, yo puedo hipotetizar, pero no tengo idea si en ese grupo, por ejemplo, que nosotros trabajamos es real, po. Ahora ahí entran, qué sé yo, experiencias adversas tempranas, procesos de violencia intrafamiliar, duelos no resueltos, problemas económicos, no sé, discriminación, insisto, te puedo nombrar miles, po, pero no, nosotros, por ejemplo, en ese estudio no hicimos una evaluación de un montón de otros factores que pudiéramos decir esto es, ¿no? Ahora, hay una de las autoras que está ahí, que es la Verónica Vitriol, por ejemplo. Ella tiene toda una línea de investigación en experiencias adversas tempranas. Entonces, ella, por ejemplo, ha publicado papers posteriores a este lo hicimos con ella también, donde ella señala que las personas que han tenido una gran cantidad de experiencias adversas tempranas, por ejemplo, desarrollan depresiones como más complejas en el fondo, como con más dificultades de cambiar, etcétera, ¿no? Pero ese, insisto, ese es un elemento. O sea, hay otros que se meten más, no sé, en las estrategias de crianza, hay otros que evalúan las estrategias de afrontamiento, se fijan, ahí ya es un mundo, porque ahí entramos en esto que yo les decía, ahí entramos en factores de riesgo versus factores protectores. Entonces, pareciera ser que a veces en las muestras que tienen más dificultades o más psicopatología, claro, pareciera que suele haber mayor presencia, de hecho, hay Fonagy, que es este autor que yo les digo que también es psicodinámico, que es un londinense que tiene 1001 papers. Él, por ejemplo, habla de un factor, no me acuerdo, creo que le llama el factor P, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, que hay como es como un número, ¿no? Ellos como que tienen todo casi un algoritmo, ¿no? En que dependiendo del número de factores de riesgo a los que la persona haya estado expuesta, va aumentando cada vez más como la probabilidad del desarrollo de psicopatología. Pero ellos lo tienen estudiado, yo ahora no me acuerdo de memoria, ¿no? Les miento si les digo, porque incluso estuve con él hace, ya con la pandemia ya perdí hasta la noción del tiempo, pero deben ser hace unos 4 años que vino él a Chile y estuvimos en un curso largo, como de 3 días y todo con él. Él es el que creó la terapia basada en la mentalización. Él tiene toda una propuesta como de trabajo con pacientes a través de la terapia basada en la mentalización que le hizo con otro que es Bateman.
especialmente para pacientes con trastornos límite de la personalidad, borderline. Entonces él ha investigado mucho en muestras así como con distintos problemas psicopatológicos más o menos importantes. Y él lo que ha encontrado en sus investigaciones, y lo que dice es eso, que en el fondo ellos tienen casi ya un cálculo matemático, así como mientras más suben los factores de riesgo a los que está expuesta una persona, en el fondo casi que uno podría predecir si va a haber o no desarrollo de psicopatología. Y miren, no me acuerdo ahora, pero creo que le llama este factor P, como les digo yo. Entonces es como un cálculo. Dependiendo del número, es así como más o menos probable. Pero el tipo de situaciones o de factores son diversos, po. O sea, no sé, para alguien le puede tocar, no sé, violencia intrafamiliar, pero a otro le puede haber tocado abuso sexual, a otro le puede haber tocado maltrato físico, a otro le puede haber tocado la pérdida del progenitor antes de los 10 años, a otro le puede haber tocado divorcio de sus padres, a otro le puede haber tocado no haber conocido nunca, qué sé yo, a uno de sus progenitores, no sé, no. Hay un amplio y ya rango o haber tenido mucha pobreza, por ejemplo, una situación socioeconómica grave, ¿no? Problema, porque claro, una cosa es tener poco dinero y otra cosa es no tener para alimentarse, por ejemplo. Se fijan, cuestiones que porque hay muchas personas que pueden ser de escasos recursos, ¿no? Pero que eso no es un indicador tampoco que por sí solo dice mucho. Ahora, si eso es en conjunto con un montón de otras cosas, o si las dificultades económicas son muy graves en el fondo, claro, las situaciones de supervivencia nomás. Y eso tiene un montón de consecuencias en las personas, ¿se fijan? Profesora, muchas gracias, disculpe, profesora, lo entendí súper bien. Súper. Profe, disculpe que la interrumpa, es que hay una compañera que está tratando de hacer una pregunta por el micrófono y se le hace perder que es la Caro. Y dice que quería preguntarle si habían investigaciones que señalen que si de los estilos inseguros hay alguno que tenga mayor psicopatología. Como si dentro de los estilos inseguros hay alguno que tenga mayor tendencia a desarrollar la psicopatología. Como uno específico. Yo creo que eso quise decir. No, ahí vuelvo solo a esto. Hay una vulnerabilidad generalizada nomás. Inseguridad del apego general puede ser un factor de riesgo. Hay investigaciones que han ligado ciertos estilos más a ciertas psicopatologías, pero no son concluyentes. No son concluyentes. Entonces, no podríamos decir así como, entonces el evitativo va a desarrollar siempre depresiones y graves. No. Porque hay algunas investigaciones que dicen que sí, otras que dicen que no, otras que dicen que el mismo estilo puede desarrollar ansiedad o no desarrollarla nunca, etc. Entonces, no son concluyentes las investigaciones. Nos podríamos quedar perfectamente que es un factor de vulnerabilidad y punto. Y de hecho, si ustedes miran la literatura, y hay un capítulo en el Handbook de Apego, pero está en inglés, pero bueno. En la biblioteca creo que está el handbook para cuando vuelvan a lo presencial. Hay un capítulo completo en el handbook de apego, que es justamente apego y psicopatología, donde hacen una recopilación de no sé cuantitas miles de investigaciones que hay en el ámbito, y es así, o sea, no sé, una dice ya, el estilo evitativo va a predisponerse a esto, el otro dice, no, nosotros encontramos esto. Entonces, insisto, más bien yo me quedaría con el concepto de la vulnerabilidad del factor de riesgo y sería, porque el resto probablemente empiezan a influir otros factores que uno no tiene cómo controlar ni cómo saber. ¿Se fija? Eso. Sí, profe, porque en las, por ejemplo, uno en cosas que por ahí va leyendo en redes sociales, cosas así que con esto de la desinformación y sin sustento ni nada, por ejemplo, clasifican mucho a las personas con estilo de apego evitativo como narcisistas, y eso yo lo encuentro terrible, nefasto. O las personas ansiosas que en su mayoría sufren de trastornos de ansiedad o obsesivos compulsivos, y eso lo encuentro delicado, clasificar estilos de apego y asociarles trastornos de pasada, ¿no? Es delicado porque no está comprobado además. Entonces, los que dicen eso así, en verdad no han revisado toda la literatura existente en el tema.
Entonces es complicado. Yo creo que ahí, por eso yo insisto en el tema de que no sabemos en el fondo. O sea, tenemos una trayectoria larga como para poder tener espacio, ¿no? Para brindar factores distintos. No sabemos lo que va a ser la trayectoria de un ser humano. No tenemos idea de lo que le puede pasar. O sea, porque además la vida es la vida, po. O sea, la vida nos pone a veces en aprietos a todos, ¿no? Y nadie sabe a ciencia cierta, digamos, dependiendo de qué tan grandes sean los aprietos, ¿no? Cómo vamos a reaccionar. Ahora, claro, uno pensaría que puede haber una tendencia, por eso que de nuevo, ¿no? Una vulnerabilidad de ciertos estilos, pero la verdad es que no tenemos ciencia cierta. Entonces, mejor caso a caso, de a poco. Sobre todo cuando ya trabajamos con personas, eso nunca hay que perderlo de vista. Uno podrá hacer una clasificación en su mente, tiene una hipótesis, todo lo que ustedes quieran, pero siempre abierto a la posibilidad de que, chuta, a lo mejor no están así, a lo mejor hay elementos que todavía no conozco de esa historia, a lo mejor efectivamente ha habido otras figuras involucradas, etcétera, ¿no? Entonces mejor siempre como piano, uno tiene sus hipótesis, y luego entonces las va comprobando y también flexibilizándolas en el camino si es necesario. Así que no podemos saber. Entonces, quiero dejar instalado algunas cosas de este tema para que así volvamos a la vuelta del break con algunos elementos ya para seguir en la discusión, ¿no? ¿Qué pasa a nivel psicoterapéutico? Volvi en sus escritos ya dejó instalado el tema de la psicoterapia a nivel general, ¿no? Especialmente la psicoterapia individual, ¿no? Él habla algo de los adultos y todo, o sea, de las familias, perdón, pero el foco en términos como de sus escritos está puesto a nivel de psicoterapia individual. Hay autores posteriores que han desarrollado propuestas terapéuticas con su base en teoría del apego, pero familiar. Así que si ustedes después quisieran ir como mirando distintas propuestas, hay miles, ¿no? Galán, que es otro autor de los papers que ustedes tienen que leer, que es un paper muy interesante, tiene una frase en una parte como del inicio de su paper que es muy, muy interesante y los quiero dejar también como con esa idea instalada, ¿no? Para que ustedes la recuerden. Él dice, el apego es ineludible en la relación terapéutica. O sea, no podemos como sacarlo, ¿no? De la relación terapéutica, en la medida de que sentirse vulnerable, necesitar protección y requerir ayuda de un congénere más capaz definen al paciente que acude a consulta. Entonces, dice él, ¿no? Hay que considerar la inevitabilidad del apego en cualquier relación terapéutica. O sea, el consultar en psicoterapia ya nos pone en una situación vulnerable, porque eso implica que yo tengo que reconocer, piénsenlo, ¿no? Me imagino que ustedes también, algunos ya han ido a psicoterapia. El hecho de que uno diga, ¿sabes qué? No puedo más con esto. Lo que veíamos el semestre pasado, ¿se acuerdan? La aflicción emocional de las variables del paciente. El hecho de sentirse desmoralizado, el hecho de sentir que uno ya buscó por todos los medios, que ya acudió a sus propias redes, etcétera, y no pudo, ¿no? Es reconocer que yo necesito. Por lo tanto, ya estoy vulnerable, estoy en una situación, ¿no? De que no me siento con las capacidades para resolverlo. Entonces, el apego se activa en las situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, los que trabajamos en esto, en el fondo, tomamos el apego y la teoría del apego como una teoría que transversalmente, miren esto, transversalmente afecta a cualquier sistema terapéutico, ¿no? Esa es la propuesta en el fondo. O sea, no importa qué modelo de trabajo pueda tener yo. Bueno, yo soy racionalista, ustedes ya lo saben, que en el fondo la base es la teoría del apego. Pero yo podría tener otro modelo y yo no puedo desconocer en el fondo, ¿no? Que el hecho de que presentarnos a una psicoterapia nos pone en una situación de vulnerabilidad, entonces asumimos que el sistema de apego está activado. Por lo tanto, no es evitable que la persona va a activar su estilo de apego habitual en cualquier relación terapéutica. Entonces, independiente que ustedes el día de mañana, supongamos, ¿no? Digan, no, yo me voy a formar en este modelo, en este otro modelo, el que sea, ¿no? Pero
siempre van a tener que tener en la mente que el paciente viene donde ustedes con el sistema de apego activado, ¿no? Que en la situación de la psicoterapia se les va a volver a activar en cada sesión en el fondo, ¿no? Porque cada sesión el otro nos muestra su vulnerabilidad. Por lo tanto, el solamente estar en una sesión de psicoterapia, ¿no? El ir a un proceso terapéutico, el pedir atención psicológica, ya pone al paciente en una situación de sentirse frente al otro en un estado de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso como primera cosa, ¿no? Después, Bowlby, desde, imagínense sus textos, ¿no? Esto está de 1986, dice justamente que esta teoría se puede aplicar a la psicoterapia y que para ello hay algunos principios necesarios inicialmente, ¿no? Lo primero que él dice es evaluar si el problema es susceptible de abordarse la teoría del apego, ¿no? Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que si nosotros nos encontramos con, no sé, un niño que a lo mejor quiere aprender mejores hábitos de estudio, ¿no? Quizá no aplica, ¿no? Quizá ahí lo que podemos hacer es instalar una serie de técnicas y ya, ¿no? Pero si nosotros pensamos en alguien que está con una depresión, con un trastorno ansioso, con problemas, no sé, de sustancias, etcétera, la mayoría de los procesos tienen que ver con el apego, ¿no? Si nosotros vemos justamente que sí se aplica, ¿no? Evaluar qué patrón adopta típicamente el comportamiento de apego del paciente, es decir, que nosotros tenemos el paciente al frente y tenemos que intentar descifrar cuál es su comportamiento más típico, cuál es su estilo habitual, ¿no? Y para eso tenemos lo que señala de sí mismo, o sea, cómo nos describe su propia persona. Además tenemos cómo nos habla de las relaciones que establece con otros, y además tenemos, y eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Cómo se relaciona con nosotros como terapeutas, como posibles auxiliadores. Es decir, cómo a través de la relación terapéutica se va comportando el paciente y se va sintiendo el paciente, ¿no? Entonces, es bien interesante que ahí tenemos hartas formas de enterarnos, ¿no? De su estilo, por ejemplo, porque por un lado tenemos toda la descripción que nos hace de cómo él actúa constantemente, ¿no? También tenemos el reporte de la misma persona de cómo se relaciona con los otros, pero además tenemos el reporte directo de cómo es con nosotros como terapeuta, como figuras de ayuda, ¿no? O sea, el paciente llega en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo es con nosotros? ¿Se muestra vulnerable? ¿No se muestra? Porque nosotros sabemos que ya por el solo hecho de tener que ir y consultar es como que no, bien no está, digamos, ¿no? Luego tenemos que examinar sucesos importantes de la vida del sujeto, sobre todo separaciones, encuentros, enfermedades, fallecimiento, así como el grado en que los síntomas actuales podrían ser considerados como recientes, por ejemplo, algo que podría haber ocurrido recientemente, o como respuestas tardías a esos acontecimientos. Es decir, alguien que a lo mejor ha tenido algún proceso de ese tipo, que no lo está teniendo en la actualidad, pero que mucho de lo que está pasando podría estar relacionado con alguna de esas situaciones, ¿no? Ahora, ojo que aquí hay algo que Bowlby rescata bastante. Cuando ustedes tengan que leer el texto se van a dar cuenta también, ¿no? Que Bowlby insiste harto, seguramente también como para diferenciarse un poco de los psicodinámicos de la época, ¿no? Él insiste en que la revisión de aspectos anteriores de la historia del sujeto nos sirven, pero nos sirven en la medida que nos permiten explicar el presente del sujeto. Es decir, nosotros, el foco igual es el presente. Lo que pasa es que en el presente nosotros podemos mirar, ¿no?, que eso que está ocurriendo ahora probablemente tiene que ver con una historia de relaciones, con una historia en que se han ido formando estos modelos operantes internos de los que hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, en la medida que los sucesos nos ayudan a entender eso, sucesos anteriores que se reactivan en el presente, ¿no?
el sujeto, entonces sí nos ayuda mucho examinar eso, pero no con el fin de hacer una historia de todo lo, por decir algo, ¿no? De todos los sucesos desgraciados que he tenido. No, no, no. Es porque en la medida que eso se activa en el presente, entonces es algo importante para poder trabajar, ¿no? Y que el clínico, por último, conozca la teoría, los comportamientos de apego y las posibles causas de ello, y que esté familiarizado con la información comúnmente omitida. La primera parte es lo que hemos hecho nosotros en este curso, ¿no? Nosotros estamos tratando de que ustedes conozcan la teoría, ¿no? Que conozcan los comportamientos de apego, cómo las personas van desarrollando distintos estilos, y que además puedan saber cuáles son las causas de ello. Por eso que también vimos, por ejemplo, ¿no? Cómo eran los comportamientos de los cuidadores que son más probables que den origen a un cierto estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque así también nosotros podemos saber que lo más probable es que el correlato anterior de ese comportamiento, ¿no?, esté enraizado en ese tipo de conductas de esos cuidadores. Y eso sí nos ayuda mucho, ¿no? Para poder saber, para poder imaginar cómo habrá sido, para poder hacer hipótesis de las emociones que están más presentes en el paciente, etcétera, ¿no? Y miren lo último que dice, y que esté familiarizado con información comúnmente omitida. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros como seres humanos, y lo vimos también en las clases que vimos los modelos operantes internos, ¿no? Yo comenté que los modelos operantes internos no todos son explícitos, hay algunos que son implícitos y que no son accesibles a la conciencia. Entonces, esa información, ¿no?, el paciente comúnmente la va a omitir porque probablemente es información muy dolorosa, porque ahí en el texto de Bowlby hay párrafos grandes, largos a propósito de esto, ¿no? Muchas veces para las familias son temas dolorosos, muchas veces los padres no quieren que los hijos recuerden esas cosas, entonces también en el fondo hacen todo un esfuerzo, ¿no?, por evitar hablar de los sucesos que son más dolorosos, por ejemplo, o de obviar de repente formas de responder, porque además tampoco para los padres, ¿no?, va a ser agradable tener la sensación de que algo de lo que ellos han podido hacer afecte efectivamente negativamente a sus hijos, ¿se fijan? Nadie quiere eso. Entonces, lo que dice Bowlby también es que muchas veces hay información a nivel familiar que efectivamente se ha omitido, entonces que también puede estar bloqueada en el fondo por ser muy dolorosa. Entonces nosotros tenemos que intentar ir más allá de eso y asumir, por ejemplo, ¿no?, que a lo mejor una persona de estilo más evitativo, ¿cierto?, más rechazante, a lo mejor hay eventos de los que no se va a acordar porque son muy dolorosos, porque se ha sentido rechazado, etcétera, ¿no? Porque eso está descrito en la teoría, y está descrito así. Entonces, si nosotros sabemos desde la teoría, ¿no?, que se ha investigado, que tiene evidencia empírica y todo, que cuando las respuestas de los cuidadores son de esa manera, ese es el estilo que tiende a desarrollarse, entonces nosotros podríamos intentar buscar cuál es esa información omitida, ¿no? Y ojo, porque Bowlby también insiste harto en eso, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Aquí nunca el fin va a ser culpar, por ejemplo, a los cuidadores. Jamás, ¿no? Aquí el único fin es poder entender y desautomatizar esas formas que muchas veces las personas han aprendido, ¿no?, justamente para evitar el dolor, etcétera, pero en ningún caso con el fin de juzgar a esos cuidadores, sino que de poder saber y de esa forma entonces ayudar a la persona a que pueda hacer un cambio en esos mecanismos que aprendió, que le sirvieron, que a lo mejor con los cuidadores fueron importantes y que con esos cuidadores efectivamente fue una buena forma de adaptarse a ellos, ¿no?, pero que en el presente probablemente ya no están siendo efectivos, ¿no? Denme un minuto. Sí, voy a terminar con esta y nos vamos a Tengo una pregunta de algo que usted mencionó en la diapo anterior, era sobre que se recaba información del pasado para comprender como el presente del paciente. Sí. Estoy bien, ¿cierto ahí? Sí, estás perfecta. La pregunta que tengo es, cuando ya entramos en ese terreno,
finalmente, ¿qué se termina abordando ahí? ¿Cómo reparar de atrás hacia adelante, o se trabaja solamente lo que está en el presente, lo que está manifestando el paciente? Ahí me pierdo un poco, porque claro, si yo destapo una información muy relevante del pasado para solucionar conflictos del presente, ya, ¿soluciono los conflictos del presente o hago un barrido de atrás hacia adelante? Hacia el pasado, Perfecto. que del pasado me llega al presente. Esa es mi pregunta. Perfecto, ya, la entendí, creo que bastante bien. Aquí el trabajo es siempre desde el presente. Porque si nosotros pensamos, no sé, pues cuando Freud hablaba en general, ¿no?, de la importancia de la infancia y todo eso, en el fondo se asume que uno debe hacer como una buena historia clínica, ¿no?, de la historia de ese paciente, de cómo fue su niñez, No, aquí el tema es que a través de lo que en el presente se reactualiza, entonces a veces uno necesita ir a eso que ocurrió, ¿no? Pero la mayoría de las veces es desde lo que el paciente revive a propósito de lo que actualmente ocurre. No sé si se entiende como el cambio, ¿no? Yo puedo igual ir a revisar, pero desde lo que hoy día el paciente activó. Y entonces, claro, muchas veces, ¿no?, como dices tú, Ángela, muchas veces ocurre que aunque uno no pregunte del pasado, ¿no?, los pacientes empiezan a hablar de cosas, ¿no? No sé si se acuerdan ese ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? El de la chica esta que yo les contaba cuando tenía que ir a la feria con su pareja y entonces el hijito no la dejaba ir, ¿se acuerdan? No la dejaba, comillas, se ponía a llorar y ella me decía a mí que le venía una angustia, pero así, una angustia terrible. Me decía, Luz Menes, que al final no voy, no salgo a la feria porque me da mucha pena dejarlo. No sé qué. Entonces, yo parto de esa situación. Eso es actual, es lo que le pasa a ella en el presente, totalmente. El punto es que cuando yo entro a mirar eso con ella, ¿no?, porque nosotros lo que hacemos desde acá, que es lo mismo que propone Guidano, ¿no?, nosotros revisamos esos elementos, revisamos esas situaciones, vemos qué es lo que está pasando, cómo entramos en eso, ¿no?, que al paciente le duele, le complica. Entonces, al entrar en eso, ¿no?, entonces ahí ella sola, de repente, dice, oh, chuta, ¿sabes qué? Ahora que te estoy contando esto y que tú me estás preguntando, de ahora, ¿no?, me vino una imagen de cuando yo era niña. Y cuando yo era niña me acordé que me daba mucho miedo que mis papás no volvieran. Ok, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué miedo venía? ¿Cómo te sentías cuando pequeña, cuando eso ocurría, ¿no? Obviamente ahí ya entro a mirarlo con ella, porque en el fondo ella lo está trayendo, ¿no? Es decir, en una situación presente, en esto, actual. Ay, ¿por qué no tengo mi puntero láser? Ahí. Al examinar algo de ahora, ¿no?, nosotros vemos que algo pasa que se activa algo anterior. Pero yo estoy mirando lo que a ella le está afectando hoy día, que es la relación, por ejemplo, ¿no?, en este caso, con este hijo. No antes. Entonces, obviamente ahí aparece el pasado. Y si ya aparece, es porque es importante para la persona. Entonces ahí, obviamente, que uno se queda ahí. Y probablemente igual es un trabajo entre una cosa y otra, ¿se fijan? Porque uno va entre esto que surge como importante para el paciente, ¿no?, pero lo lleva también al presente. O sea, uno lleva a que, wow, ¿no?, ¿cómo esto? Qué increíble, ¿no? Como esto, que es una experiencia tuya en el fondo, ¿no? Hoy día parece estar como afectando esta otra relación hoy, a pesar de que esto, cuando tú ahora lo recuerdas, esto fue hace 25 años atrás. Chuta, pero claro, ocurrió hace 25 años atrás, pero
parece que hay situaciones actuales donde eso mismo surge, ¿no? Y se reactiva. Algunos autores usan este concepto como del que se reverbera, ¿no? Y Guidano usa mucho esto de la reactualización en el presente. Ya, y piensen en esto, miren esto. Lo mismo ocurre con el terapeuta. Es decir, la persona reactualiza en la relación con el terapeuta temores, dolores, tristeza, angustias, ¿no? En la relación con el terapeuta, que no son propias de lo que el terapeuta está haciendo. Son cosas que vienen de antes, probablemente de las figuras anteriores de apego que tenía la persona. Pero en la medida que el terapeuta se va transformando en esa figura de apego transitoria, ¿cierto? El paciente no tiene otros modelos operantes internos que aplicar. O sea, el terapeuta viene a ser uno al que se le aplican los modelos operantes internos de las figuras de apego en general que la persona ha tenido. Si las figuras de apego en general que la persona ha tenido han sido rechazantes, han sido denigrantes, han sido humilladoras, etc., la hipótesis del paciente es que yo en algún minuto lo voy a humillar, en algún minuto lo voy a denigrar, en algún minuto lo voy a rechazar, en alguno, Profe, etcétera, ¿no? que la No, ¿sí? ¿Está explicando esta diapo o está respondiendo todavía a la Ángela? Es que me perdí. Ambas cosas, lo que pasa es que están relacionadas, pero estoy principalmente respondiendo a la pregunta todavía. Ya, profe, Lo que pasa es que en la respuesta yo aprovecho de integrar todos los conceptos que pueda, que la idea es que les entren, ¿no? Entonces estoy tomando la diapo anterior, la clase anterior, de la primera y también las del semestre pasado, todo junto. Entonces, claro, a lo mejor no es tan fácil seguirme el hilo de repente porque estoy tratando de integrar los contenidos. A partir de la pregunta de Ángela, ¿no? Ángela, ¿queda más o menos claro? ¿Me expliqué bien? Sí, o sea, lo que le entendí es que si muy bien el paciente llega con su motivo de consulta, el detonante, que es evidente, es lo que me está manifestando, pero a la base siempre me va a traer algo del pasado. Y a partir de ahí es como lo que puedo como entender, es que como al hacerse como consciente, ahí es donde como que se empezará a crear porque el terapeuta es es la figura de apego momentánea. Entonces, a partir de ahí como que o sea, hay una palabra adecuada para esa, pero es como que se resignifica como la situación que está viviendo. Sí, absolutamente. O sea, Y primero es como el proceso terapéutico. Sí, primero se reactualiza lo antiguo, ¿no? Y eso permite luego resignificar. Ese es un paso posterior en el fondo. Pero lo primero que ocurre es que se reactualiza. Entonces, ¿y por qué se reactualiza? Porque los modelos operantes internos se reactivan en las relaciones interpersonales en general, en cualquiera. Y nosotros, como terapeutas, somos una de esas relaciones. Sobre todo cuando nos convertimos en esa figura de apego transitoria, digamos, con mayor razón. Entonces, la persona aplica los mismos modelos que ella ya formó, no tiene otros, no tiene de otra, como dice, no tiene de otra. Los seres humanos no tenemos de otra, ¿no? No podemos sacar modelos de donde, o sea, de la inexistencia, ¿no? Los modelos los sacamos de lo que nosotros hemos vivido hasta ese minuto nomás, punto. Todos. No hay ser humano aquí que no esté en eso, ¿no? Entonces, eso mientras lo vamos a dejar aquí. Voy a ver si puedo escapar, como decían por ahí. La Leti tenía una pregunta. Sí, profe, tenía una pregunta muy pequeñita. Ya. Que tenía la mano levantada y una pregunta muy pequeñita del lado. Perfecto. De la última información, que es como, ¿cómo uno se familiariza con la información omitida? ¿Cómo uno es capaz de hacerlo? Cuando hablaba de los modelos operantes internos que a veces no estaban al consciente, ¿cómo uno puede familiarizarse con eso si él no lo dice o lo expresa como a lo mejor con el lenguaje kinésico? No sé, ahí me quedé como atascada. Sí, una forma
muy interesante y generalmente muy aportativa es el lenguaje no verbal. Todo. Desde el cuerpo, la cara, los ojos, las facciones en general, ¿no? Eso da una información infalible, infalible. O sea, que alguien pueda estar diciendo, por ejemplo, ¿no? Que algo es perfecto, me acordé de nuevo de la entrevista, o que algo es fantástico, ¿no? O contando una situación que es como ya, pero bueno, no sé, da lo mismo, ¿no? Y que la expresión facial, corporal, etcétera, no parecen estar de acuerdo. Ya, ese es el primer elemento infalible para detectar que quizá hay algo más allá, que probablemente la persona no la puede saber, ¿eh? Ojo, acuérdense que aquí no hay un falseamiento en el fondo, es que de verdad la persona no se alcanza a enterar tampoco, ¿no? Entonces, eso es una cosa que en general ayuda mucho y no falla, que es como uno poder detectar eso, ¿no? Y para eso uno también se entrena, pues. Todo esto es entrenable, ¿no? Además de trabajar sobre las propias experiencias personales, porque si uno efectivamente nunca ha tenido un conocimiento ni de sus emociones, ni de nada, ¿no? Es bien difícil poder captar las emociones del otro. Si uno ha tenido los procesos correspondientes o si uno ha trabajado en eso, ¿cierto? Ya sea terapéuticamente o en grupos de supervisión o lo que sea, entonces uno va haciéndose un poco más efectivo en eso, ¿no? En poder como detectar, en poder decir, ya, a ver, cómo es una persona, qué le empieza a pasar en sus facciones cuando está triste, cuando está contenta, etc. Entonces, eso primero es infalible. Segundo, tenemos la teoría. Y aquí entra lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que uno dice, ya, sí. Si nosotros sabemos por la información que ya hemos estudiado, ¿no? Que las relaciones interpersonales suelen ser de una manera, que no sé, que las emociones tales surgen generalmente en tales contextos y estas otras en otros. Entonces uno puede empezar a hacer hipótesis también, ¿se fijan? Entonces uno hace hipótesis de, bueno, la teoría dice esto, pero este paciente me está diciendo otra cosa. Entonces aquí hay algo, ¿no? Algo que no es, probablemente es porque hay información omitida, pero omitida en el sentido, insisto, que ya les digo, que es que los pacientes no pueden darnos esa información porque no saben que la tienen, no porque no estén engañando, ¿ya? Eso es como súper fundamental, al menos en este modelo, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros vamos a ir construyendo, intentando construir en el fondo, ¿no? De a poco, porque tampoco esta cuestión no es así como automática, ¿no? Pero uno va teniendo sus hipótesis, uno puede ir tratando de descifrar en el fondo qué es aquello que puede estar omitido, pero todo con mucha calma en la medida que el paciente lo va, porque aquí también entra el tema, insisto, del tiempo del paciente, el timing que tienen los pacientes. Nosotros debemos respetar eso y a veces tenemos que esperar mucho para decir una hipótesis o para que aparezca esa información, ¿se fijan? Porque si uno la pone, da lo mismo, el paciente va a decir que no se va a hacer una intervención perdida en el fondo, ¿no? Entonces, hay que ir como detectando eso, pero efectivamente en la práctica y con formación y todo, si no es llegar y... Profe, o sea, ¿no? usted se fue ahí en la, ¿cómo sería? Como usted misma dice, se dio la vuelta larga. Yo la vuelta corta lo entiendo así, que es como la habilidad de uno como terapeuta, con su formación clínica, teórica, pero es como el construir el ojo clínico o coloquialmente aprender a ver debajo del agua con un paciente. No, es construir el ojo clínico. Aquí no hay nada que... Aquí no es intuición la cosa. Aquí es construir el ojo clínico. Saberlo. Si yo no lo sé, yo no lo he estudiado, yo no sé cómo se manifiesta, no tengo cómo. O sea, esta cuestión hay que sacarse la mugre estudiando, formándose, yendo a grupos de supervisión, haciendo terapia personal, etcétera, digamos, ¿no? Porque o sea, si no, imagínense, pues, cualquiera sería terapeuta. Al menos, claro, sí. Construcción de ojo clínico. O sea, se estudia. Si yo no sé, por ejemplo, cómo es cada uno de los, por decir algo, ¿no? Los trastornos del DCM, si yo no tengo idea cómo se manifiestan, no tengo cómo decir
que alguien tiene esa sintomatología, pues, si yo no sé cuál es, pues. ¿Se entiende? No. Ahora, si yo sé solo lo que está en el libro, pero nunca he visto a nadie así, no sé cómo se manifiesta la angustia, no sé cómo alguien se ve cuando está triste, tampoco puedo, aunque tenga toda la teoría, ¿se entiende? Pero eso se aprende, po. Para eso la gente se forma y hace cursos y todo lo demás, po, ¿no? Pero en ningún caso así como que le va a salir a uno de la nada, po. No sé. No, hay que estudiar mucho, formarse, formarse también en estos aspectos, porque estas son habilidades clínicas, se llaman. Las habilidades clínicas no son solo estudiar y leer todo lo que yo les estoy dando, es después hacer formaciones que les permitan, por ejemplo, la práctica profesional es un muy buen momento, se fijan para ir aprendiendo ahí en la práctica, porque van a tener un profesor que les va a ir ayudando a hacer eso, probablemente les va a ayudar a cómo anotar las señales no verbales, pero eso está todo estudiado, y no hay, nada debería estar así como al ojo, comillas, como así como que uno le va a venir así como me tinca, no. Puro estudio, chiquillos. Si me preguntan a mí, hay que sacarse la mugre. Nos vemos entonces a las 11:30, ¿ya? Ahí seguimos comentando todos estos aspectos. Vayan a tomarse un cafecito y nos encontramos en 20 minutitos, ¿ya? Gracias, profesora. Nos vemos a la vuelta. Chau.